Yo tengo una duda. Carolina. Eh, el, sí, el comensalismo, como el comensalismo y el parasitismo serían lo mismo, solamente que No, no, eh, no. cambia Muy el bien, nombre bien la pregunta. de los simiantes, de Eso uno de los es porque, simiantes, y uno le hace daño y el otro no. perdón, te interrumpí en el medio. No son lo mismo, ¿sí? Eso tiene que No, ver no con pasa lo nada. que llamamos relaciones interespecíficas, o sea, relaciones dentro de lo que es el estudio de la ecología, de las relaciones entre distintas especies, están estas relaciones interespecíficas. Una de esas relaciones es el comensalismo, otra de esas relaciones es el mutualismo y otra es el parasitismo. Entonces son cosas distintas porque el comensalismo es cuando un organismo vive a expensas de otro pero no le inflige daño. ¿Está claro? Y el otro no se beneficia, pero tampoco le hace daño. Por ejemplo, nosotros, fíjense si ustedes han hecho la guía completa, han visto que hay dentro del género Entamoeba, hay una especie Entamoeba coli, que esa es una comensal. Muchas personas lo pueden tener en el intestino grueso, a la Entamoeba coli. Es un comensal y no le va a hacer daño. Pero la Entamoeba histolítica es un patógeno primario, ¿sí? Y es un parásito, o sea que vive a expensas del hospedador y le causa daño, o sea, le causa enfermedad. Entonces son dos definiciones diferentes. Y después está otra relación que puede haber entre especies diferentes, es el mutualismo, que en el caso acá de nosotros todos lo relacionamos con lo que nosotros estudiamos. Entonces, por ejemplo, las bacterias que viven en nuestro intestino, ¿sí? Reciben nutrientes, ¿no es cierto?, de los alimentos nuestros y esas bacterias producen, a partir de eso, pueden producir vitaminas, vitamina B, por ejemplo, y la vitamina B la absorbemos. Entonces es mutualismo. Una vive a expensas del otro y ambas especies se benefician. ¿Quedó clara la diferencia? Sí, profe. ¿En la Eh, simbiosis los dos se benefician o ninguno en la de los simbiosis dos? hay un beneficio mutuo. Todas estas son tipos de simbiosis, ¿sí? Porque son todos tipos de simbiosis. El mutualismo, no el parasitismo, el mutualismo es un tipo de Profe, simbiosis. Sí, yo le los dos quería se hacer una consulta benefician. porque Sí, más o menos con la misma línea que preguntaban mis compañeras, porque nosotros tenemos una pregunta que ponía que hagamos diferencia en parasitismo, simbiosis y comensalismo. Y es como que en parasitismo y comensalismo sí se encuentra lo que dijo usted, pero en la otra es como que no encuentro la diferencia con las otras dos. lo que pasa es que hay libros que dicen como que son todas distintos tipos de relaciones simbióticas. O sea, en una relación simbiótica, ¿qué es lo que pasa? Uno vive los dos, cada uno necesita del otro, ¿sí? Sí, Entonces, por sí. ejemplo, un mutualismo es una simbiosis. ¿Está claro? En una simbiosis los dos se benefician. Ah, bien, perfecto, eso sería bien. Sí. Bien, ¿hay más preguntas respecto a esto? A ver, ¿querés subir Julita? Ahí puse la... En la pregunta 1. Ah, bueno, La 1 de generalidades, veamos. ahí. Explique lo siguiente. Bueno, está parasitismo, simbiosis y comensalismo. Entonces, simbiosis es lo mismo que yo definí como mutualismo sería. ¿Sí? Por ejemplo, las vacas, los rumiantes, en uno de sus estómagos viven unas bacterias que se llaman simbióticas,
¿En qué la benefician al rumiante? En que metabolizan la celulosa. Nosotros, por ejemplo, la celulosa es el componente de la pared celular de los vegetales, ¿sí? Y la vaca que come, por ejemplo, pasto, ¿no es cierto? Y tiene celulosa y no la cocina antes. Entonces tiene estas bacterias simbiontes en el estómago que metabolizan la celulosa y le permite absorber los hidratos de carbono, la glucosa, la fructosa que forma esa celulosa. Entonces esa es una relación simbiótica y ambos se benefician. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, después dice, sí, escucho. Alguien habló, pero bueno, sigo. El punto 2 dice, defina parasitología, parásito obligado, parásito facultativo y parásito accidental. Parasitología ya la hemos definido, ¿no es cierto? Es la ciencia que estudia el parasitismo producido por los protozoos, los helmintos y los artrópodos. Esa sería la definición. Y entonces ustedes díganme, ¿qué han encontrado de parásito obligado, parásito facultativo y parásito accidental? O sea, ya hemos definido lo que es un parásito, ¿no es cierto? Es un organismo que vive a expensas de otro y le causa un daño. Siempre el parásito es menor que el hospedador, ¿sí? De tamaño, siempre ahí hay una diferencia de tamaño. Bueno, ¿qué es un parásito obligado? Carla Barro, ¿quiere hablar? Sí, No sé. profe. A ver. Bueno, dice que un parásito obligado necesita en algún momento de su ciclo de vida o en todo un hospedador. Exacto. ¿Sí? Entonces, todos estos tienen un ciclo de vida, que nacen, crecen, se reproducen y bueno, y vuelve a darse el ciclo, ¿no es cierto? Entonces, en algunos de los estadios, porque la diferencia con lo que hemos visto de las bacterias, los virus, es que estos pueden tener distintos estadios, ¿no? Entonces, en algún estadio de su ciclo de vida, necesitan vivir a expensas de un hospedador. A eso se refiere. O hay algunos que todo el ciclo de vida necesitan del hospedador, de uno o más hospedadores. ¿Queda claro? Ese es un parásito obligado. Después está el parásito facultativo. ¿Qué significa? Es diferente a obligado. ¿Qué significa facultativo? Es donde tiene una vida parasitaria y a la vez puede tener una vida libre, digamos. Claro, en su ciclo puede desarrollar todo su ciclo como vida libre. No necesariamente alguna etapa de su ciclo tiene que ser de vida parasitaria, ¿sí? Por eso es facultativo, depende. Si cae en un hospedador, se va a comportar como parásito, pero puede tener, si no tiene un hospedador, puede cumplir un ciclo de vida completo de libre. Libre significa que no necesita un hospedador. ¿Queda claro? Hay una diferencia con el parásito obligado, ¿no? El parásito obligado en algún estadio de su ciclo necesita sí o sí un hospedador. El facultativo, si se da la presencia de un hospedador, se va a comportar como parásito, pero si no tiene el hospedador, puede cumplir su ciclo de vida como vida libre, sin hospedador. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, ¿y el parásito accidental? Dice que se establecen en hospedadores distintos de los habituales. Exacto, nosotros ahora vamos a estudiar, por ejemplo, parásitos como el Toxocara canis, ¿sí? Que es un parásito accidental del hombre, porque en realidad es un parásito de animales, ¿sí? Es un parásito del perro, particularmente. Entonces, pero si si nosotros ingerimos los huevos, bueno, podemos tener toxocariasis, o sea, podemos tener este parásito. Entonces, ese es un parásito accidental nuestro. ¿Está claro? O sea, a pesar de que es un parásito, si es un parásito típico de los perros,
puede enfermarnos, pero como que se comporta como un parásito accidental. Incluso ya lo vamos a estudiar, es bastante complejo. Justo di ese ejemplo, pero podemos hablar del Clistosoma, ¿no? ¿Cómo es? Quinococcus Granuloso. granulosus, ¿no? El Echinococcus granulosus también es un parásito accidental nuestro. ¿Sí? O sea, el hombre, el humano, en este caso, no es el hospedador habitual, pero igual puede desarrollar y parasitarnos. A eso se refiere con parásito accidental. Bueno, entonces después el punto 3 dice, defina agente patógeno, etiológico, todo eso nosotros sí lo hemos visto en las primeras guías y en las primeras clases. ¿Qué nos interesa aquí? Hablar de que, ¿a qué llamamos? Bueno, hospedador definitivo, intermediario, accidental y paraténico. O sea, primero hospedador, ¿no es cierto? Es el que alberga al parásito, ese es el hospedador, que también por ahí por un tema de traducción le llaman huésped, pero es hospedador, ¿no? Podemos decir huésped u hospedador, es lo mismo. Ahora, el hospedador acá en la parasitología lo clasificamos en definitivo, en intermediario y en accidental. ¿Y eso con qué tiene que ver? Justamente con el tipo de ciclo de vida de los parásitos, ¿no? Entonces, los parásitos pueden tener en su ciclo de vida más de un hospedador, ¿sí? Y tienen, hemos dicho, distintos estadios o fases del ciclo de vida. Hay algunos, los que son más grandes, los que son policelulares, pluricelulares, que ya lo vamos a ver en la otra clase, pueden tener estadio de huevo, estadio de larva y estadio de adulto. Cuando hablamos de larva, son los estadios inmaduros, ¿sí? Cuando hablamos de los estadios adultos, hablamos de los estadios maduros o que realizan reproducción sexual, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de los unicelulares, que es a los que vamos a apuntar hoy, los unicelulares pueden tener estadio de quiste, un estadio con una determinada forma en un hospedador y con otra forma en otro hospedador, o que sea un estadio que no se reproduce y otro ver si tiene reproducción sexual o asexual. ¿Sí? Entonces, en base a eso es que definimos a los hospedadores según qué estadio o cuántos hospedadores hay en ese ciclo. Entonces, ¿a qué llamamos hospedador definitivo? A ver quién encontró esa definición y que está, ¿no?, en las diapos. Dice que Es el que alberga alberga al al parásito en parásito su en su forma estado adulta. adulto o en su Bueno, a ver, forma. Guadalupe Massa la vamos a dejar hablar. Dice A que ver. alberga al parásito en su estado adulto o en sus formas sexuadas maduras. Perfecto. ¿Sí? Entonces, la tenia, por ejemplo, que la vamos a estudiar más adelante, la tenia saginata, el estadio adulto, que es la tenia, es el gusano plano, está en el intestino del hombre, pero tiene un estadio inmaduro o larvario, ¿sí?, que es una bolsita que se forma en la carne de la vaca, ¿sí? Ese es el estadio inmaduro. Entonces nosotros ahí vamos a tener un hospedador definitivo, que es donde está el adulto, ese va a ser el humano, y vamos a tener un hospedador intermediario, que es donde se desarrolla el estadio inmaduro o larvario. ¿Queda claro? Entonces ya tenemos dos definiciones ahí, que es hospedador definitivo y hospedador intermediario. Ahora, si hablamos de los unicelulares, si ese unicelular, o sea, un protozoo, tiene más de un estadio, tiene un estadio donde tiene reproducción sexual y otros estadios donde tiene reproducción asexual, bueno, el hospedador definitivo, vamos a llamarlo, donde realiza reproducción sexual. Por ejemplo, no me acuerdo acá, el toxoplasma. Sí, nosotros vemos el toxoplasma acá, toxoplasma gondii. El toxoplasma gondii tiene como hospedador definitivo
es el gato, ¿no es cierto? Porque ahí en el gato se realiza la reproducción sexual en el intestino del gato, pero a la vez también tiene reproducción asexual en algunas partes, entonces podemos decir que el gato es un hospedador definitivo e intermediario. Pero en los otros hospedadores que son intermediarios, que serían la vaca, todos los herbívoros, ¿sí? Puede ser una cabra, incluso hay aves que pueden ser hospedadores intermediarios. En todo eso se lleva a cabo la reproducción asexual. Cambia de estadio, tiene el taquizoito, pero la reproducción es asexual. En cambio, en el gato es donde se da la reproducción sexual. O sea que el hospedador definitivo es el gato. ¿Queda claro lo que estoy diciendo con respecto a hospedador definitivo y hospedador intermediario? ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? Bien. No hay preguntas, seguimos. Hospedador accidental. Es un hospedador que no es el habitual, es lo mismo al revés, ¿no es cierto? Que habíamos dicho parásito accidental, es similar, ese hospedador donde vaya el parásito, bueno, ese va a ser su hospedador accidental, donde vaya un parásito que no, es el hospedador que no es el habitual. Y paraténico, ¿a qué se refiere? A que nosotros ahora, ustedes han visto los ciclos de vida, bueno, lo vamos a ver a esto sobre todo en los que son pluricelulares. Es cuando el parásito ingresa a un hospedador, pero no se queda en un estadio, no cambia de estadio. Si no cambia de estadio o fase de ciclo de vida, eso ahí decimos no evoluciona, no cambia. ¿Sí? Entonces, ese es un hospedador paraténico. Por ejemplo, el Toxocara, nosotros somos hospedadores paraténicos de Toxocara canis. Aparte de ser accidental, somos paraténicos. O sea, el Toxocara canis no evoluciona, no termina de cumplir su ciclo dentro nuestro, pero sí ese estadio en el que se queda, que es un estadio larvario, sí nos puede enfermar. ¿Se entiende? Igual, en la última clase de parásitos, ahí es donde vamos a ver los nematelmintos, que es el Toxocara canis o nematelminto. ¿Hay alguna pregunta de esto, de estas definiciones? Bueno, veamos qué es un reservorio. Creo que ya lo hemos visto la definición de reservorio antes, ¿no? Porque el reservorio, ¿no es cierto?, es el que le hace mantener que esté infectivo, la capacidad de infectar del parásito, de la bacteria, de lo que sea. Profe, ¿pero se lo sigue considerando accidental y paratécnico? Pregunta Teresita Torres. Sí, es accidental porque no es el habitual y es paratécnico porque no cumple, no evoluciona, no cambia de fase en ese hospedador. Ciclo evolutivo, dice, directo e indirecto. Entonces, todo esto está relacionado cuando hablamos del ciclo de vida de los parásitos. ¿Cuándo es directo y cuándo es indirecto? Ya hemos estado hablando de hospedador definitivo, hospedador intermediario. Entonces, donde tenemos un parásito que cumple su ciclo de vida en un solo hospedador, ¿qué tipo de ciclo es ese? ¿Directo o indirecto? Directo. Directo. Directo, les queda claro a todos. Entonces, si tenemos un solo hospedador, es un ciclo de vida directo. Si tenemos más de un hospedador, es un ciclo de vida Indirecto. indirecto. Perfecto. Bueno, ahora hay más cositas, ahí fíjense que la profe les está mostrando todas las diapos. Fíjense ahí qué lindo, este es un ciclo de vida indirecto de la tenia. Esta es la tenia solium, porque el hospedador definitivo es el hombre. Fíjense que está en el intestino del hombre la tenia adulta, el gusano plano, ¿sí? Está ahí en su intestino delgado. Y en el cerdo se forma un estadio larvario. Fíjense que está marcadito el músculo. Es el estadio larvario o inmaduro de la tenia solium, es el cisticerco. Entonces, el cerdo acá es el hospedador intermediario y el humano es el hospedador definitivo, porque
ahí es donde está el adulto de la tenia. ¿Vamos entendiendo? Y es un ciclo indirecto porque tenemos más de un hospedador. Veamos eso. Bueno, la cadena epidemiológica, ¿qué es lo importante acá? A ver, que ya lo hemos estudiado al principio, pero hay algunos mecanismos de infección que tienen mucho que ver con específico acá con los parásitos, ¿no? Bueno, por ejemplo, una chica había preguntado qué era el fecalismo. Y el fecalismo tiene que ver con, mucho se da, el fecalismo es un mecanismo de infección. En el campo, ¿por qué? ¿Cómo llega acá esto? No ven mi flechita, ¿no? A ver si yo puedo poner compartir para varios, no. Aquí fíjense. ¿Compartir? ¿Ale? No, quiero que marca, fíjate donde está el humano, que salen ahí los proglótides. Acá. Ahí, fíjense, Vale. aquí en este ciclo, ahí están cayendo, donde está marcando la profe, los huevitos, ¿no? De la Taenia saginata, ahí en el pasto. ¿Cómo llega eso ahí? Y bueno, porque alguien defecó en el pasto, eso sale, los huevos de la Taenia, esos son pedazos de Taenia, ya después lo vamos a estudiar, se llaman proglótidos, que salen con la materia fecal. Entonces, para poder contaminar el pasto con huevos de Taenia, hay que defecar en el pasto. A esa costumbre se le llama fecalismo. Entonces, eso contamina todo, porque la materia fecal, ustedes piensen que se seca, ¿no? Y se mezcla con el suelo, con la tierra, y eso contamina muchas cosas. En este caso, es el pasto. Pero también puede contaminar frutas, verduras, porque los huevos de la Taenia solium son también infectivos para nosotros. Entonces, una fruta mal lavada y que tenga huevos de Taenia solium, bueno, nos pueden enfermar. Más adelante lo vamos a ver todo eso. Pero a eso le llamamos fecalismo, ¿no? A defecar a cielo abierto, se dice. Eso se da mucho en el campo, donde no hay, o en las zonas, ¿no es cierto?, donde no hay buena provisión de sanitaria, digamos. Tiene que haber, por eso nosotros cuando votamos, todo esto tiene que ver, ¿no?, con lo que nosotros tenemos que exigir al Estado. Cuando vamos a votar, bueno, esto tiene que ver con que haya cloacas, que la gente tenga servicios sanitarios en todos lados, en todas las zonas que sean urbanas, ¿no? O el campo, pero tiene zonas de casas, que todos tengan la oportunidad de tener servicios sanitarios, ¿no? Y de paso evitamos todo lo que es la contaminación. Y sobre todo donde se crían animales. Bueno, ¿esto a qué venía? No, bueno, dentro del ciclo... a los mecanismos de infección. Sí, Juli, te escucho. No, este es un ejemplo de un ciclo, digamos, de parásito. Y ahí hay distintas, ¿se acuerdan? La parte donde si uno pregunta cuál es el ingreso de ese parásito, cuál es el ingreso al humano siempre. O sea que acá sería a través de, digamos, de la boca ingresa. ¿Bien? Y la forma es el mecanismo, digamos, ya sea ingestión o ya sea el fecalismo. Y esa bocina. Claro, supónganse el ingreso, o sea, el mecanismo de infección para la Taenia solium son varios. Es el fecalismo, es la ingestión porque ingresa por boca, ¿sí? Ahí hay dos mecanismos de infección, ¿no? Claro, hay dos. ¿Está contestada la pregunta? Sí se entiende, digamos, que la forma que ingresa, en este caso a la boca, es el mecanismo, ¿sí? La forma que ingresa el agente a la vía de entrada. Tengo un pájaro cantando. Genial.
¿Y cuál es la vía? ¿Cuál ustedes creen que es la vía? Ese es el mecanismo, ¿no? La ingestión, La vía de el fecalismo, transmisión, ¿sí? la vía de transmisión. Acá fíjense que están las flechitas, ¿no? Entonces, la vía de transmisión, La vía de transmisión es a dónde está el parásito que luego ingresa al hombre. En este caso, ¿a dónde está? claro, el elemento o estadio infectivo del parásito, ¿sí? Profe, Sí, podría ser, por ejemplo, como cuando consumimos el cerdo y está contaminado con ese parásito, ahí sería como que lo consumimos. Sería una vía de Claro, transmisión. la vía va a ser el músculo o la carne de cerdo mal Ujú. cocida. claro, Claro. que esté, ¿no es cierto?, que contenga los cisticercos. Exactamente, y también una chica en Ah, el chat, un chico, no sé, también puso, está bien contestado en el chat, ¿sí? perfecto. Y si uno habla del elemento infectivo, podemos decir, en este caso, ¿cuál sería? Es el estadio que va a llegar al hombre y desarrollarse, en este caso, a individuo adulto. En este caso, ¿no? Bueno, ¿Cuál va a ser acá el estadio hay infectivo? preguntitas, ¿hay alguna otra pregunta acerca de esto que estamos hablando? Si no, acá en el chat hay varias preguntitas de los mecanismos. Entonces, Ah, lo del fecalismo se entendió, es un mecanismo de infección, ¿sí? Porque eso contamina lo que vamos a comer, ¿no? Después una chica dice, tengo dudas del punto 4, autoinfección interna y externa y heteroinfección. Claro, esos también son tipos de mecanismos de infección. Entonces, por ejemplo, podemos seguir con el ejemplo de la Taenia solium, porque yo, como les he dicho, la Taenia solium, los huevos de Taenia solium son infectivos para nosotros, así como es infectivo el estadio que está en la carne del cerdo, también los huevos de la Taenia solium son infectivos. Entonces, ¿dónde salen los huevos de la Taenia solium? Con la materia fecal. Si nosotros vamos al baño, no nos lavamos las manos y después vamos y comemos, nos llevamos los dedos a la boca, nos estamos infectando con los huevos si tenemos la tenia en el intestino, con los huevos de esa tenia que tenemos en el intestino. A eso le llamamos autoinfección externa, autoinfección, ¿sí? Si en lugar de que pase eso, la misma tenia que está en el intestino, tenemos, supónganse, un tránsito intestinal muy lento, entonces no salen los huevitos, no terminan de salir los huevos al exterior con la materia fecal, maduran ahí en el interior del intestino, sale una larvita y esa larvita puede atravesar la pared del intestino. Eso va a ser una autoinfección interna, ¿sí? Y después, si en vez de que suceda autoinfección, yo como una fruta que tenga los huevitos alguien defecó en el campo, cayó ahí, está todo el suelo contaminado con estos huevos de Taenia solium, y cae ahí la fruta, yo voy y me como la fruta o la verdura, ¿sí? O se riega con aguas hervidas y las verduras se llenan de huevitos. Entonces voy como la verdura, no la lavo bien y la como, eso es una heteroinfección. O comer la carne del cerdo es heteroinfección. ¿Queda claro entonces la diferencia entre autoinfección y heteroinfección? Hay una parasitosis de un gusano que es el oxiuro, que deben haber, los que tienen hijitos deben saber, o enterobius, los oxiuros o enterobius, donde en el chiquito se da la autoinfección porque los niños tienen la costumbre de llevarse el dedo a la boca. Entonces, a la noche les pica la colita está llena de huevitos, se tocan, se rascan y después se duermen y se duermen con el dedo en la boca. Entonces, eso es una autoinfección externa.
Y después dice, Dayana Martínez no entiende dónde ubicar lo que estoy diciendo. Entonces, todo eso de autoinfección interna, externa y heteroinfección son mecanismos de infección, Dayana, y para todos, ¿sí? Ahí después pregunta diseminación y establecimiento o mecanismos de infección. Cuando hablamos de diseminación y establecimiento, hablamos de lo que hace una vez que el parásito está dentro de nuestro organismo. ¿Por dónde circula? Supónganse, puede circular por la sangre y de ahí diseminarse a otros órganos y establecerse. ¿Y dónde se establece? Se establece donde se va a multiplicar. La mayoría de estos que estudiamos, que se transmite por los alimentos, la mayoría se establece en el intestino, en alguna zona. Por ejemplo, la entamoeba, ¿en dónde se establece? En el colon, ¿no es cierto? Ahí es donde se multiplica. Y se diseminan por todo el sistema digestivo, pero se establece en el colon. Bueno, ya está el ejemplo de simbiosis, dijimos, el mutualismo. Un ejemplo de simbiosis que pregunta a una chica cuál es el ejemplo de simbiosis. Profe, pero ¿se lo sigue considerando accidental y paraténico? Sí, hemos dicho, ¿no? Ese es para el toxocaracar. En el tejido muscular, profe, ¿son termosensibles? ¿Quién pregunta? Carolina. Carolina pregunta. Supongo que está preguntando si el estadio de la Taenia solium, que está en la carne de cerdo, sí es termosensible. Hay que cocinar la carne a más de 67 grados y mata al cisticerco. Lo que pasa es que, supónganse, hay gente que le gusta comer la carne más crudita, ¿no? La carne de vaca más crudita. Y bueno, entonces hay que tener cuidado. Si uno compra carne que ha pasado por una inspección veterinaria, que es la carne aprobada de frigorífico, no hay ningún problema, no vamos a tener este problema. Este problema es cuando uno compra carne de criaderos donde que no pasa por inspecciones, ¿no? Sanitarias, veterinarias. Y después Lucía Toconás pregunta cuáles serían los otros mecanismos de infección, no me quedó claro. Lucía, la ingestión, ¿sí? El fecalismo, la autoinfección, la heteroinfección. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué otro? No tengo los anteojos. Ingestión. Creo que no hay más. Contacto. Ese es un mecanismo. ¿Sí? Sí. Contacto, por ejemplo, no lo vamos a estudiar con ustedes, pero hay unos parásitos que están en el suelo y que ingresan por piel, ¿no? Entonces ahí tenemos una vía de entrada que es por piel y aparte es por contacto, ¿no? Contacto de la piel, ahí ingresa la piel con el suelo. Bueno, Lucía Toconás, quedó claro los de los mecanismos. ¿Querés heridas? Dayana Martínez, heridas expuestas es una vía de entrada, es una puerta de entrada, ¿sí? Si hablamos de herida, o la boca, o la nariz, todas esas son puertas de entrada, es por donde ingresa. Una herida expuesta no es un mecanismo de infección. El mecanismo de infección con esa herida expuesta puede ser un contacto, ¿sí? Contacto con algún fómite, o sea, una gasa que esté infectada, ¿sí? O que me lave con agua que esté contaminada. ¿Se entendió, Dayana? Bueno, entonces, sí tienen que separar bien, ¿no? Puerta de entrada, mecanismo y vía de transmisión. Profe, le hago una pregunta. Perdón. Sí. En el caso de saliva y materia fecal, ¿sería como una puerta de salida, digamos, de este agente infeccioso? Sí, vías de transmisión. Es vía de transmisión, bien. La puerta de salida es el ano,
La vía de transmisión es la materia fecal o todos los alimentos que estén contaminados con esa materia fecal, ¿sí? Bien, profe. Porque es la vía de transmisión es la forma en que llega al hospedador, ¿no? O sea, quien ¿Dónde lo está? contiene a ese parásito, al elemento infectivo. Bien, Me piden que vuelva a explicar la diferencia entre autoinfección interna, externa y heteroinfección. Profe, antes de tema, ¿podría Belén, explicar lo el vamos punto a 4A ver de? bien. Escucha, Belén Calpanchay me pide que vuelva a explicar la diferencia entre autoinfección interna, externa y heteroinfección. ¿Seguís pidiendo eso, Belén? Ah, sí, porque lo pidió a las 2:41. Bueno, Belén, eso lo vamos a entender bien cuando veamos los parásitos más grandes, que es la próxima clase. Ahí está súper explicado. No nos detengamos en esto porque ¿qué tenés que ver ahora? Que esos son mecanismos de infección. Ahora vamos a profundizar en la clase que viene. En todas las diapos del miércoles que viene está súper explicado eso, Belén. Si en el coloquio de mañana lo único que te van a pedir de eso es que indique si es una vía de transmisión o un mecanismo o una puerta de entrada, ¿sí? Bien. Bueno, profe, dijo Belén. Bueno, alguien había hablado recién y le interrumpí, disculpas. ¿Qué era la preguntita? Bueno, nadie. Sigamos entonces, Juli. Yo me voy a poner mis anteojos. Vos seguís, Juli. Voy a buscar los anteojos. Bueno, ¿alguna pregunta de este cuadro? Profe, una pregunta. Di- ¿Y el tracto digestivo en qué iría? Y lo que es el intestino es a donde va a estar instalado el parásito. ¿Qué sería? Establecimiento. Restablecimiento y multiplicación, sí. Eso es un ejemplo. ¿Sí? La mano, ¿qué sería la mano? Gracias. ¿Cómo? ¿Qué sería la mano? La mano que está contaminada, ¿no es cierto? ¿Entraría en diseminación? No, En vía de transmisión, profe. vía. Perfecto. Bueno, ano dijimos que era la puerta de salida, la tierra, Vía de transmisión. vía, verdura, También vía de transmisión. vía, mecanismo, autoinfección externa, que sería Mecanismo de infección. perfecto. Sangre, Vía. vía. El vector puede ser un mosquito que tenga un parásito adentro. ¿Qué sería? También vía. Vía. ¿Está entendido entonces todo esto? Profe, ¿dónde entraría hígado? ¿Hígado? Sí. ¿Y qué sería hígado? Piensen. Sería como establecimiento, profe. Establecimiento. Un establecimiento, perfecto. Claro, establecimiento. La sangre también puede ser diseminación, ¿no? Porque puede atravesar ¿El aire qué es? Vía de transmisión. Muy bien, muy bien. Sí, creo que quedó claro ya, ¿no es cierto? De todo esto. Sí, ¿no? Sí, me parece que está. Profe, la mosca. ¿La qué? También, La mosca. también sería como una vía. La mosca es un vector. Ah, Ustedes también tienen ahí los vectores, ¿no? Como que separan. Tenemos el hospedador,
tenemos el reservorio y tenemos el vector. Son como partes del ciclo de vida, o sea, tienen que ver con el ciclo de vida. Ahora, dentro del vector tenés el vector que es simplemente ¿qué es el vector? El que transporta, el que puede transportar. Aparte de, vos dentro de las vías de transmisión podés tener el suelo, el aire, podés tener un alimento o la carne del cerdo o podés tener un vector. ¿Sí? Entonces, dentro de esos vectores tenés el vector mecánico, que puede transportarlo simplemente en sus patas porque se posa, por ejemplo, la mosca, ¿sí? Que se pose así sobre materia fecal y queden los quistes de algún protozoario ahí en sus patas y después va a la cocina de la casa y se posa sobre algún alimento, supongamos, ¿sí? Entonces, ese es un vector mecánico. Hay otros vectores donde que forman parte, en realidad el parásito necesita estar adentro de ese vector. Ese es un vector biológico, o sea, cumple parte de su ciclo biológico dentro de ese vector. Por ejemplo, en el mal de Chagas, que nosotros no lo estudiamos, pero ¿quién es el vector en la enfermedad mal de Chagas? Que el parásito es el Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto? La vinchuca. La vinchuca. Bueno, el Trypanosoma cruzi tiene un estadio, cumple un estadio, una fase dentro de la vinchuca. Entonces, ese vector biológico que tiene esa función de vector es también un tipo de hospedador dentro de ese ciclo, ¿sí? Entonces, siempre la mosca, que es entonces un vector. ¿Qué tipo de vector? Mecánico. Es una vía de transmisión. ¿Está claro, Guadalupe? Sí, profe. Gracias. Bien. Vuelven a preguntar, ¿la heteroinfección es un mecanismo? Es mecanismo. Heteroinfección es mecanismo. Es que yo voy y me como una fruta que ha sido regada con agua servida, por ejemplo, esa planta que cayó al suelo, una verdura, digo, una lechuga, que fue regada con aguas servidas, aguas cloacales, y quedaron ahí los huevitos de parásitos, y cuando voy a comerla no la lavo. Eso es heteroinfección. O sea, cualquier cosa que nosotros ingiramos que tenga huevo, que tenga algún estadio infectivo, que a nosotros nos enferme, que no venga de nuestro organismo, de dentro de nuestro organismo. ¿Se acuerdan que di hace rato para la autoinfección el ejemplo de los chiquitos que tienen un parásito que se llama oxiuro? El oxiuro está en el intestino. A la noche la hembra pone los huevitos alrededor del ano y al chiquito cuando duerme le pica. Entonces el chiquito se rasca la colita y después se lleva el dedo a la boca. O sea, esos huevitos vienen de su propio organismo, de un parásito que tiene dentro de su intestino. Entonces eso es una autoinfección. En cambio, si yo como un alimento que tiene unos huevos que vienen de algún otro lado, entonces eso es heteroinfección. ¿Se entiende? Y es un mecanismo de infección. Sigamos con el cuadro. Ahí está el cuadro de clasificación de los parásitos, ¿no? A los parásitos en la parasitología médica dividen a los parásitos en los que son unicelulares, que son los protozoos, y los que son pluricelulares, que son los helmintos. Ahí dice metazoos significa pluricelular. Entonces, porque también ahí están los artrópodos. Pero nosotros dentro de los metazoos vamos a estudiar a los helmintos, como ya dijimos, ¿no? Que los dividimos en gusanos planos, que son los platelmintos, y en gusanos cilíndricos, que son los nematelmintos. El tema de la clase de hoy son los protozoos, los unicelulares. A los unicelulares son eucariotas todos, ¿sí? Dentro de estos protozoos eucariotas que no tienen pared celular y en general se dividen por fisión binaria y algunos pueden tener reproducción sexual, algunos, los vamos a dividir
de acuerdo a su movilidad o de acuerdo al tipo de reproducción. Entonces, por ejemplo, tenemos los sarcodinos, que son las amebas, que se mueven por extensiones del mismo citoplasma, que se llaman pseudópodos, con P. Pseudo significa falso, podos es pie. Entonces, los pseudópodos son falsos pies. Entonces, la ameba se mueve así por extensiones, prolongaciones de su propio citoplasma. Esas son las amebas. Y entonces, ¿qué género tenemos dentro de las amebas que vamos a estudiar? El género Entamoeba. Luego están los esporozoos. Los esporozoos los vamos a identificar porque tienen reproducción sexual. Aparte de tener reproducción asexual, tienen reproducción sexual. Y ahí es donde vamos a estudiar a Toxocara. Bien, porozoos, que no sabía si era o no. Luego están los mastigóforas, que son los que tienen flagelo, ¿no? Que ustedes ya hemos estudiado el flagelo en las bacterias. Este flagelo cumple la misma función, pero es diferente. El flagelo de los protozoos tiene otra composición, otra estructura, pero la función es la misma, por eso se llama de igual forma, ¿no? El flagelo entonces es un órgano para moverse y que el movimiento es en forma de látigo. Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi es un flagelado. ¿Nosotros qué flagelados vamos a estudiar acá? Las tricomonas hominis, la Giardia, todas esas son flagelados. Y luego vamos a estudiar un solo ciliado, que es parásito de humanos, que los cilios son como veíamos los pili en las bacterias, pero también es como yo les digo, es otra estructura, la composición es diferente. Pero también son órganos para moverse. ¿Y qué son? Son pequeños pelitos que rodean a toda la célula. Entonces ya hemos clasificado a los protozoos. Sigamos. Bien, y ahí tenemos, ¿ven? Está la ameba, y fíjense ahí las prolongaciones, las extensiones del citoplasma, a eso le llamamos pseudópodos. Mostrarle ahí el pseudópodo, ese larguito, es un pseudópodo. Eso es un pseudópodo. Bueno, ¿qué podemos decir? A ver, ¿qué dice? Rotula el gráfico. Entonces, nosotros aquí, cuando hablamos de los protozoos, en general, hablamos casi todo lo que vamos a estudiar, tienen un estadio que se llama de quiste. Ese estadio de quiste es un estadio de resistencia, porque, como hemos dicho, no todo el ciclo biológico pasa por un hospedador. Entonces, cuando no están en el hospedador y caen al medio ambiente, bueno, el que no es facultativo tiene que tener alguna capacidad para sobrevivir en esas condiciones que no son favorables. Estar fuera de su hospedador no le es favorable. Entonces, forman estas estructuras de resistencia llamado quiste. O sea, ¿qué es? Que la célula se envuelve de varias capas que le permite sobrevivir en el medio ambiente. Ahí no se reproduce, ¿sí? Cumple funciones metabólicas mínimas, no se reproduce ni se alimenta, está como en un estado de vida latente el quiste. Cuando el parásito unicelular sale de ese quiste, va a ser cuando esté adentro del hospedador, en general. Dentro del hospedador, ese parásito que cumple con todas las funciones vegetativas y de reproducción, le vamos a llamar trofozoito. El trofozoito puede tener distintos estadios, aparte del quiste. Por ejemplo, en el Toxoplasma gondii vemos distintos estadios de trofozoitos, ¿no? Pero quedó claro la diferencia entre trofozoito y quiste. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de eso? Bueno, pasemos a ver qué dice ahí. Complete el gráfico, explique. ¿Hay alguna pregunta acerca de la diferencia del ciclo biológico de Entamoeba coli y Entamoeba
histolítica, fíjense que hemos dicho que la Entamoeba coli es un comensal del intestino. Ahora, un niño, por ejemplo, si le bajan las defensas y la Entamoeba coli tiene oportunidad de reproducirse en gran medida, bueno, puede ocasionar una diarrea, ¿no es cierto? Puede ocasionar un problema. Tiene que ver eso mucho con las defensas del hospedador. Pero, ¿cuál es la característica de la Entamoeba coli? Que no va a ser invasión de tejidos, va a estar ahí en el intestino. ¿En qué zona? En la del colon, ¿no? Y va a salir, fíjense que cumple su ciclo, ¿no? Ingresa como quiste, en el intestino se transforma en trofozoito y va bajando, se establece, se multiplica ahí en el colon y luego, cuando se forma la materia fecal, empieza a bajar, ¿no es cierto?, a descender, es arrastrado con la materia fecal, y entonces como va a salir, ahí empieza de nuevo a transformarse en quiste. Entonces con la materia fecal, en un tránsito intestinal normal, va a salir el quiste. Si es un tránsito más rápido, no da tiempo de que salgan quiste, bueno, van a salir también trofozoitos. Los trofozoitos no resisten las condiciones ambientales. El quiste sí, hemos dicho, va a tener ahí como una vida latente. Ahora pasemos a la entamoeba histolítica. ¿Qué es lo que hace la entamoeba histolítica? En general puede estar en el intestino, pero también la entamoeba histolítica es patógena. Entonces puede, no es un comensal, es un parásito, ¿no es cierto? Y ocasiona úlceras en las paredes del intestino, ahí en el colon, que es donde se establece y se multiplica, y esas úlceras tienen una forma especial que es como forma de botón, ¿no? Por eso tiene ahí les ha hecho, fíjense, está el dibujito ahí, como forma de botón. Y fíjense que está traspasando lo que sería la úlcera de la entamoeba, está traspasando ahí el trofozoito y se puede ir diseminar a otros órganos. ¿A qué otros órganos? Al hígado, por ejemplo. Puede ir al cerebro también. Puede ahí amebas que van al ojo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta ameba que es muy patógena. Entonces ahí les está preguntando, ¿no? Las diferencias entre los ciclos estamos diciendo más o menos. Otras diferencias que ustedes tienen en las diapos creo que son los tamaños, ¿no? Los quistes, el número de núcleos. En los quistes vamos a observar núcleos. Entonces, el número de núcleos de los quistes y el tamaño. El tamaño del quiste de la Entamoeba coli es mucho más grande, tiene mayor cantidad de núcleos. Bueno, hacemos el ciliado. Hemos dicho, ahí están, ¿ve? El Balantidium coli, que es el único ciliado de humanos, y fíjense que ahí tienen las cilias, ¿no? En su célula, es una célula bastante más grande que las amebas, y tiene una zona por donde se alimenta, todas las amebas se alimentan por toda la membrana, acá tiene una zona definida de la membrana por donde se alimenta, que es ese que está marcando la profesora, que es el citostoma, y forma quiste también, el Balantidium. Y la característica del quiste del Balantidium es que es bastante parecido a lo que se ve adentro del quiste al trofozoito. Otra característica es que tiene dos núcleos. Tiene un micronúcleo y un macronúcleo. Y el micronúcleo tiene más que ver con funciones de reproducción. Si bien no tiene reproducción sexual, vamos a encontrar variedades acá dentro del Balantidium. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos cepas o variedades? Porque hay un intercambio, puede haber intercambio de los micronúcleos. Entonces ya, con que haya lo mismo que hablábamos de las bacterias que tienen conjugación y por eso hay variedades, hay cepas dentro de las bacterias, bueno, hay cepas dentro de Balantidium porque se pueden transferir el micronúcleo. Entonces por eso hay cepas que son más patógenas y cepas que son menos patógenas. Hay algunos que pueden quedarse solo en el intestino y hay otras cepas que pueden traspasar la mucosa, la pared del intestino, ¿no? Y dan unas úlceras que son mucho más grandes, son de tamaño más grande
que las úlceras de Entamoeba coli. Y también puede diseminarse hacia otros órganos, ¿no? Fíjense que la úlcera que ocasiona es como más cuadradita, es más grande y más cuadradita la de Balantidium coli que la de Entamoeba coli. Ah, y el cerdo es un reservorio de Balantidium coli. ¿Y qué dice ahí? ¿Por qué el cerdo se considera un reservorio y no actúa como hospedador intermediario en el ciclo de balantidiosis? ¿Por qué el cerdo es un reservorio y no actúa? Porque nosotros, o sea, el cerdo cuando defeca va a alargar ahí quistes de Balantidium y eso va a contaminar el ambiente. Pero si nosotros comemos carne de cerdo no vamos a contraer la enfermedad, o sea que no forma parte del ciclo del Balantidium para enfermarnos a nosotros. ¿Está claro? El cerdo tiene su ciclo aparte con el Balantidium, pero si defeca, esos Balantidium que caen, esos quistes de Balantidium, sí nos pueden contaminar a nosotros, infectar. ¿Sí? Entonces un reservorio mantiene, digamos, que mantenga su infectividad en el ambiente. ¿Qué diferencia existe entre el ciclo de Balantidium y Entamoeba histolítica? Bueno, eso ya lo ven ustedes, yo acabo de decir varias diferencias, ¿no? Bien, y acá tenemos la Giardia lamblia, acá pasamos a los flagelados, que hemos dicho que son los que tienen el órgano ese de movilidad, organelo de movilidad, que es el flagelo, ¿no? Fíjense que estos flagelados no tienen un flagelito, sino que tienen varios, ¿no? Y la característica del trofozoito de Giardia lamblia, que parece una pera partida, ¿no? Fíjense, hay algún dibujito que se la ve así de costado, se ve así como una perita, ¿no? Chatita de un lado y cóncava del otro. Y fíjense la forma del quiste de Giardia lamblia, ¿no? Es mucho más chiquito que el quiste de ameba. Es bastante difícil verlos al microscopio. Bueno, y la Giardia se divide por fisión binaria. Y a diferencia de los otros que hemos dicho que se multiplican en el colon, la característica de Giardia es que se multiplica, se establece, digamos, en el intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Giardia? Si hay gran cantidad de Giardia, ¿cuándo va a haber gran cantidad de Giardia? Siempre tiene que ver con el sistema inmune del hospedador, ¿no? Y la Giardia es un parásito muy de los niños. Entonces, si el niño tiene gran cantidad de Giardias en el intestino, la Giardia tiene ahí en su célula un organelo que se llama disco suctor. A partir de ese disco suctor se fija a la pared del intestino delgado, ¿sí? Y succiona ahí los nutrientes. Si hay mucha Giardia, hemos dicho que se fija a la pared, ¿qué van a hacer? Van a tapizar las microvellosidades del intestino y entonces ¿qué impide? La absorción de nutrientes por parte del hospedador, ¿no? Entonces eso puede causar una enfermedad que se llama síndrome de mala absorción, o sea, encima que el chiquito ya está seguramente con las defensas bajas, por eso tiene gran cantidad de Giardias, encima de eso no puede absorber los nutrientes. Entonces ahí les explica, ¿no? Dice, ¿en qué consiste el síndrome de mala absorción? Sigamos. ¿Hay alguna pregunta con esto? No me están mandando preguntas ni por el chat, ni están preguntando nada, ¿no? Ay, Anaí Olarte. Disculpe, recién llego a mi casa. Burgos Georgina pregunta, ¿es colonización? Sí, seguramente preguntaste porque recién me llegaron las preguntas, es lo de Entamoeba coli, puede ser colonización y sí causa una diarrea y deja de ser colonización y pasa a ser un parásito, pero eso, por eso te digo, tiene mucho que ver con las defensas. Todos los otros son parásitos, todos los otros que estamos viendo. Enteroinfección, profe, ¿de qué manera se curan o exterminan los parásitos del organismo? Bueno, hay tratamientos. Creo que las diapos hablan, ¿no? Ahí de los tratamientos.
Hay antiparasitarios específicos. No podemos dar, que muchas veces dan antibióticos, por eso es importante, ¿no? Hacer los análisis respectivos de materia fecal o depende de los síntomas que tengan los chiquitos para darle el medicamento que sea específico, ¿no? Pero están específicamente los antiparasitarios para los parásitos. Bueno, otro protozoo flagelado, fíjense, es no lo podés poner más grande a la guía. Estoy terrible. Bueno, es la Trichomonas, fíjense, ¿no? Es Trichomonas, es una sola, pero es Trichomonas hominis, no es Trichomona, es Trichomonas hominis. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la Trichomonas vaginalis, que esa es una infección, una parasitosis común de la vagina. Acá nosotros lo que estudiamos es la Trichomonas hominis, que es una que se transmite a través de los alimentos. ¿Cuál es la característica de la tricomona? Que flagelada, fíjense que tiene ahí un flagelo que forma una membrana, ¿no? Se tiene varios flagelos, pero tiene ese flagelito especial que forma como una membrana ahí lateral. Y aparte tiene, bueno, un axostilo, que es el que va por el medio. ¿Cuál es la característica de la Trichomonas hominis? Que no forma quiste, a diferencia de todos los que estamos viendo. Entonces puede sobrevivir, a diferencia de los otros, esta puede sobrevivir un tiempo en el medio ambiente, pero tiene que encontrar, o sea, tiene que haber rápidamente un hospedador que la ingiera, porque si no, sí, muere. Y toda esta, la vía de transmisión es materia fecal y todos los alimentos contaminados con materia fecal. Entonces, fíjense, ¿no? Ahí está la fruta, las verduras, seguramente. Jugos, bueno, el agua en realidad, seguramente. Bien, y ahora pasamos a los esporozoos o esporozoarios. Y acá vemos el Toxoplasma gondii, que hemos dicho, ¿no es cierto? Acá hemos hablado. Los otros hablamos de dos estadios en general, trofozoito y quiste. Acá tenemos varios estadios porque es un ciclo más complejo, porque aparte tiene reproducción sexual, el toxoplasma. ¿Querés poner en la diapo? ¿Tendrás a mano? Que es más grande y tiene colores. Y me sirve de machete, ¿no? ¿No hay preguntas acerca de todo lo que estamos viendo? Mañana ustedes tienen el coloquio, entonces fíjense con todo esto, bueno, lean, fíjense los ciclos, pero siempre relacionado, me parece a mí, a la cadena epidemiológica. Entonces, ¿cuál es si hay hospedador definitivo, si hay intermediario, cuál es, si es ciclo directo, si es indirecto, qué estadios tiene, que la diferencia entre trofozoito y quiste, cuál es el estadio infectivo, cuál es la puerta de entrada, cuál es la puerta de salida, la vía de transmisión. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Hay alguna preguntita acerca de eso? Ahora yo creo que de todos los que estamos viendo, el ciclo más complicado es el de Toxoplasma gondii, ¿no? El Toxoplasma gondii, ¿cuándo es importante? ¿Qué enfermedad produce? A ver, veamos. Una enfermedad conocida, ¿no es cierto? Que tiene casi el 70% de la población mundial. La toxoplasmosis. La toxoplasmosis, muy bien. ¿Y qué pasa con la toxoplasmosis y las mujeres embarazadas? ¿Cuándo es peligrosa, digamos? ¿Qué han leído? A partir de los 6 meses. ¿Cómo? Cuando es la primera vez que se contagia
la madre, digamos. Muy bien, Darío, muy bien, Darío. O sea, si la mujer que está embarazada, antes de quedar embarazada, no tuvo contacto con este parásito, ¿sí? No tiene anticuerpos formados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el toxoplasma? Que el toxoplasma se ingresa a nuestro organismo, tiene lo que se llama tropismo. Tropismo que significa afinidad, ¿sí? Tiene tropismo por el feto específicamente. Entonces ingresa y por la sangre, ingresa, supónganse porque comimos carne mal cocida y que tenía el estadio infectivo, entonces de ahí pasa a la sangre y de la sangre se va a ir directamente al feto, porque si la mujer hubiera estado en contacto anteriormente con el toxoplasma, ya tiene los anticuerpos y no traspasa el intestino, no va a la sangre, ¿sí? Ya lo contiene ahí, ya están los anticuerpos, no lo va a dejar pasar. Pero si no están los anticuerpos, va a pasar la sangre y de ahí, si en cualquier persona va a ir a los músculos en general, pero una mujer que está embarazada tiene afinidad especial o tropismo por el feto, entonces va al feto. Y en los primeros meses de embarazo es muy grave porque puede producir abortos, puede producir malformaciones neurológicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mejor? O tener anticuerpos, por eso siempre dicen que es mejor estar en contacto con gato. El gato, ¿no es cierto?, es el hospedador, el principal definitivo, y la carne del gato, la materia fecal del gato, bueno, tiene ahí los esporozoitos, que son los que van a contagiar, ¿no es cierto?, a los hospedadores intermediarios. Y aparte el gato también tiene otros estadios, ¿no?, que son los infectivos. Entonces, está bien que estemos en contacto, o sea, es mejor estar antes de quedar embarazada, o si no, si está una mujer que sospecha que está embarazada, bueno, tiene que evitar todos los mecanismos que lo puedan llevar a contraer el parásito si nunca tuvo antes. Entonces, por eso, a la mujer embarazada, uno de los exámenes de rutina que se hace de los análisis es, ¿no?, de la toxoplasmosis, como para tener cuidado y control. Como hablábamos, no sé si hemos hablado con los virus, han hablado, ¿no es cierto?, con la rubiola. Bueno, rubiola, en este caso, hablamos de la toxoplasmosis. Entonces, por ejemplo, no tiene que ir y cambiarla y limpiar la cama si tiene gato y tiene camita. En general, los gatitos que viven en los departamentos tienen la camita con las piedritas, ¿no? Entonces, la mujer no tiene, la embarazada, no tiene que dedicarse a eso. Si va a realizar jardinería, también tiene que usar guantes para no estar en contacto con la tierra, ¿no? Porque los esporozoitos son elemento infectivo. El elemento infectivo es los taquizoitos, los esporozoitos, el que está en la carne, ¿cómo es el bradizoito? Todos esos trofozoitos, que son distintos estadios, son todos infectivos para nosotros, para el humano. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Si no, pone la guía nomás, Juli. No sé si hay más preguntas. ¿Quieren hacer alguna pregunta de la toxoplasmosis? Quiero ver qué pregunta les hace la guía. A ver, alguien que diga. Sí. Ahí en la diapo dice esporozoa y después dice esporozoos, no es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Esporozoa es la clase, ¿sí? Viste que tenemos los taxones de clasificación, la clase esporozoa, y dentro de están los esporozoarios. Lo importante es que sepamos, o sea, ¿por qué los llamamos esporozoarios? Porque tienen reproducción sexual. Es el único que estamos estudiando que tiene reproducción sexual, que es el Toxoplasma gondii.
¿Se entendió, Guadalupe? Sí, profe. Bien. ¿Hay alguna consulta más acerca del toxoplasma? A ver, léame alguna la pregunta de la guía, que yo no la tengo acá. Profe, en una dice, ¿de qué forma se puede contraer toxoplasmosis? Indique todas las vías de infección posibles. Ah, bien. Entonces ahí tenés en el ciclo que ustedes tienen ahí en la guía. Están las vías de infección. Entonces, yo te digo, viste que con la materia fecal del gato salen los esporangios y dentro de eso hay un estadio, ¿sí? Que va a madurar, en 2 semanas va a madurar más o menos ahí en el suelo y se van a transformar en los que se llaman esporozoitos. Esos esporozoitos son infectivos para nosotros, son elemento infectivo. Entonces, por eso la mujer embarazada no tiene que realizar, si va a hacer jardinería, tiene que hacerlo con guantes, ¿no? Y no llevarse la mano ni a la boca ni nada acá cerca por donde puedan ingresar. Eso ¿por qué digo jardinería? Porque en general los gatitos, ¿qué hacen cuando defecan? Entierran la caquita, ¿no es cierto? La mezclan con la tierra, por eso siempre la tierra tiene que estar removida, para ellos tiene que ser blandita, si pueden hacer eso. Entonces, ese es un estadio. El otro estadio, por ejemplo, una vaca cuando come pasto, está ese suelo que está mezclado con materia fecal de los gatos, ¿sí? También ingiere los esporozoitos por el intestino, después eso va a pasar por la sangre y en los tejidos, o sea, los músculos de la vaca, se va a formar, es una especie de quiste que tiene muchas células adentro que se llaman, esos son los radizoitos. El estadio que va por la sangre se llama taquizoito. Todos son trofozoitos, son distintos estadios dentro del trofozoito. El taquizoito, el bradizoito, son las células que están ahí contenidas en la carne, y que nosotros si nos da toxoplasmosis, si nos hacen el test de toxoplasma y nos da positivo, seguramente porque lo tenemos ahí como enquistado, varios bradizoitos ahí en los músculos nuestros, pero están contenidos por nuestro sistema inmune. Pero si comemos carne de vaca que no pasó por una inspección veterinaria y no está bien cocida y comemos los bradizoitos, esos bradizoitos son infectivos para nosotros, ¿sí? Entonces, por eso la mujer que está embarazada también tiene que comer la carne bien cocida y obviamente carne que sea de frigorífico, ¿no? Que haya pasado por las inspecciones correspondientes. Carne segura, digamos. Entonces estamos hablando, vía de transmisión el suelo, estamos hablando de la carne de vaca. ¿Qué otras vías de transmisión tienen ahí que están viendo? Por ejemplo, la sangre es la vía de transmisión para el feto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el elemento infectivo ahí? El taquizoito, porque el taquizoito es el que va por la sangre. Bueno, Flores, Jairo, Flores, Jairo, no hay problema. Vaya a trabajar tranquilo, que dice que se retira. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra consulta? Lucía Toconaz, ¿qué quiere preguntar? Dice, ¿por qué esta enfermedad se considera una zoonosis? Ah, porque una zoonosis, ¿qué es? Es una enfermedad que se transmite de los animales al hombre. Entonces es una zoonosis, ¿no es cierto? Por el tema del gatito. Es una zoonosis. ¿Qué más? ¿Hay más preguntas? Tienen que saber bien los estadios en el embarazo, ¿sí? Los distintos estadios en los que afecta, cómo le afecta a la mujer embarazada, ¿no?
Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuándo la toxoplasmosis afecta a la mujer embarazada? De nuevo. Cuando no la tuvo, digamos, contacto antes del Antes de quedar embarazo. embarazada. Cuando no tuvo contacto anterior con A el quedar parásito. Y por embarazada. ende, entonces, ¿qué es lo que no tiene la mujer? Los Anticuerpos. anticuerpos. Exacto, no tiene los anticuerpos, muy bien, Mabel, que contestó acá por escrito, no tiene los anticuerpos para contener esa infección y que no vaya hacia el feto, ¿sí? Si ya tiene los anticuerpos no van a pasar el intestino. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Hay alguna otra consulta, chicos? Aparte de lo de autoinfección y autoinfección interna y externa, que eso sí lo vamos a ver sí o sí la clase que viene, lo van a leer, está todo bien explicadito. Lo que tenemos que saber ahora es que son mecanismos de infección, saber diferenciar bien los mecanismos de infección. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Porque me parece que en eso ya quedó duda, igual lo vamos a ver la clase que viene. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Bien. Profe, Entonces, sí, la teoría de este miércoles es la última, ¿no? no, Y creo que la otra no. semana es el parcial, creo. Entonces va a ser larga esta, porque van a ir los platelmintos y los nematelmintos. Sí, entonces lo vemos este miércoles lo vemos entonces. Sí, ahí va a estar todo explicadito. Les pido que hagan bien la guía de lo que subamos el miércoles, porque por ahí va a ser un poco largo. Vamos a volver a todos los conceptos que hemos estudiado ahora ahí en las generalidades de parásitos. Hagan la guía, así aprovechamos el Zoom para todas sus consultas, ¿sí? Sobre todo con los ciclos, porque los ciclos de los pluricelulares, de los metazoos, es bastante más complejo porque es lo que yo les digo, ¿no? Tienen el estadio de huevo, de larva y adulto. Bueno, Profe, sí, le quería hacer una consulta respecto al parcial. ¿Va a sí. ser la misma modalidad que en el primero? Lucía Tocona está preguntando si el parcial es el 29. La verdad que no tengo la fecha, fíjense en el cronograma que está en la página, ¿sí? Profe, ahí De la dice fecha. lunes 29. Y bueno, entonces el 29 el parcial. ¿Día La lunes? modalidad, sí, va a ser así como... no, o sea, la modalidad como este parcial lleva parasitología y la parte de análisis de alimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tomamos la parte de parasitología? Les ponemos los ciclos, así como están en la guía, vacíos para que ustedes expliquen, tienen que marcar más o menos. ¿Sí? Entonces tienen que saber bien el ciclo, en cada dibujito qué significa. Es para que ustedes lo tienen que entender porque ustedes van a trabajar en salud pública y bueno, ahí es donde hay que romper, ¿no? La cadena de infección, la cadena epidemiológica. Entonces, Bien, profe, ¿no nos va a dar la nota en el momento como en el parcial anterior? sea, La ya- nota les va a dar cuando se cierra el parcial. Ah, ok. O sea, a las 12 de la noche ahí va a estar la nota. ¿Está claro? Profe, va a ser de 14 a 16. Ah, cierto que es de 14 a sí, va a ser esa modalidad. Entonces no se cierra a las 12 de la noche. A las 10, después de las 16 va a estar la nota, cuando ustedes lo cierren. Yo me refería por el hecho de que dijo que había que completar con nuestras palabras y todo eso. Sí. Eso No, lo que haya, no es que tienen que escribir. Es así, múltiple choice, pero bueno,
tienen opciones para marcar con respecto al ciclo. Les va a salir una imagen del ciclo y tienen que saberlo para marcar cuál es lo correcto. ¿Sí, Lucía? Sí, profe, No ahora es que sí. lo tienen que escribir. Después sí, para el final tienen que escribir, ¿no? Los ciclos. Bien, profe, gracias. Bueno, ¿hay más consultas? Fíjense bien el cronograma para ver las clases y cuándo es el parcial. Yo lo que consulto, profe, que ahí en el cronograma dice lunes 29. O sea, dice 29 y el 29 es lunes. Y los parciales lo teníamos los miércoles. Pero quizás no nos daban los tiempos. Ah, puede ser por eso. Pero sí. Así Sí, que está la clase del 15. Fíjense bien la fecha. Fíjense bien la fecha para que al que trabaje pida permiso. ¿Sí? Porque no es justificativo decir que yo trabajo, ¿está claro? Las fechas están puestas desde que iniciamos las clases, entonces tampoco es justificativo decir que les coincide con otro examen. ¿Sí? Porque ya a esa altura ya nadie da clases ni nada y evidentemente no coincide porque todo el mundo presentó su cronograma y no coincide. Profesora, entonces una consulta. El parcial sería el lunes 29. El parcial va a ser en la fecha, yo no te puedo decir si es el lunes 29 porque no lo tengo acá el cronograma. Es en la fecha en que está en el cronograma subido en la página. Claro, le explico, en el cronograma está como lunes 29, pero como a nosotros nos toman los miércoles, si no tendría que ser un miércoles primero. Creo que a eso se refiere. Va a ser el lunes 29 como está ahí, porque ya no hay clases. Bien, entonces no el lunes 29 no rendimos, claro, no rendimos un miércoles como en el parcial anterior. No. Bien, gracias, profesor. De nada. ¿Hay más preguntas? Bueno, damos por finalizada la clase, el Zoom de hoy. Manden si tienen consultas, manden sus consultas, ¿sí? Por la página.